Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Dani Campos, cineasta, consultor de guión. Me pregunta Javier Gutiérrez algo que yo creo que es muy interesante y muy oportuno a la hora de entender de qué va esto de contar historias y cómo contamos las historias. La pregunta concretamente dice, ¿es obligatorio que todas las películas lleven implícitas un mensaje? Bueno, pues me parece importantísimo que hablemos de este tema, que profundicemos un poco más en esto, así que vamos a ello. Antes de entrar en la batería del vídeo, quiero recordaros que acabo de abrir una cuenta en Medium. Medium, para quien no lo sepa, es un sitio web donde hay muchísima gente que escribe sobre los temas que le interesan y yo voy a estar subiendo artículos que hablen de cine, que hablen de películas, de una forma más o menos frecuente. Espero todas las semanas subir por lo menos un artículo. Eso sí, lo estoy haciendo en inglés para intentar llegar a un tipo de gente que de momento no llego. Entonces, bueno, para quien le interese y tenga un nivel de inglés básico, no va a tener ningún problema en leer los artículos, así que os invito a que os suscribáis a mi cuenta y podéis recibir las comunicaciones de los artículos que voy subiendo, ¿de acuerdo? Bien, pues respondiendo a la pregunta de Javier, a ver, dice que si es obligatorio que todas las películas lleven implícitos un mensaje. Bueno, Javier, no hay nada obligatorio. Cuando uno coge una cámara, cuando uno coge un lápiz y se pone a escribir, lo último que tiene que sentir es la sensación de que está obligado a hacer algo. Lo que sí hay es una serie de recomendaciones generales que te van a ayudar a llegar al público de una forma mucho más efectiva. Como yo siempre digo, con todo lo que yo tengo en el curso de guión y de todo lo que yo hablo aquí, siempre quiero matizar que no se trata de cosas que hay que hacer sí o sí y si no uno se la pega, eso no es así. De todo lo que yo hablo siempre es una recomendación y una forma de arriesgarse, de que el riesgo de pegársela sea mucho menor, ¿vale? Bueno, pero la pregunta es interesantísima, entonces, y la hace porque yo le doy siempre mucha importancia cuando escribimos un guión, le doy mucha importancia al tema de la historia, es decir, de qué estamos realmente hablando cuando estamos contando una historia, cuando estamos escribiendo un guión para una película. Es decir, yo estoy escribiendo una historia sobre unos personajes en concreto, pero mi tema, de lo que subyace a la historia, a los personajes, a la trama, es un asunto que para mí es importante y sobre el cual me quiero pronunciar. Ese asunto puede ser, no sé, la inteligencia artificial, la soledad, la vida y la muerte, la riqueza. Puede ser cualquier concepto que para mí sea importante y sobre el cual yo me quiera pronunciar. Pero claro, él me dice, hay directores que han hecho películas donde realmente el mensaje no se percibe. Me manda una lista que es muy interesante también porque Los Odiosos 8, Lost in Translation, Call Me By Your Name, Seven, El Caballero Oscuro, Mulholland Drive. Claro, estamos hablando de David Lynch, Fincher, David Nolan, Tarantino, Coppola, Sofía Coppola. Podríamos añadir a eso Stanley Kubrick. Me está hablando de películas, de directores que tienen un estilo muy pronunciado. Y entonces, claro, cuando tú tienes una herramienta tan poderosa como un estilo muy atractivo, que llega a la gente y que la gente, digamos, de alguna forma valora muchísimo la forma en que cuentas, cómo cuentas las cosas, no ya qué estás contando, sino cómo estás contando, de alguna forma uno puede no tomarse la libertad de no tener un mensaje en las historias, que ahora hablaré de eso, sino de contarlas de una forma un poco menos ortodoxa y que parezca que uno no tiene un mensaje en sus historias, ¿vale? Y de hecho habrá algunos que aposta lo estarán haciendo así. Si hablamos, por ejemplo, de Kubrick, como el ejemplo que he puesto yo, si nos vamos a 2001, es que 2001 prácticamente es un poema audiovisual, ¿vale? Es una especie de obra, si no abstracta, pero sí con un simbolismo muy acentuado. Entonces no estamos hablando de un tipo de narración que se adecue o que se parezca a las películas clásicas, ¿verdad? De que es más o menos de lo que hablamos aquí. Si nos vamos, por ejemplo, a Mulholland Drive, de David Lynch, bueno, es que estamos hablando de una película surrealista. No quiero decir más para quien no la haya visto, para no hacer mucho spoiler, pero es una película donde el surrealismo impregna toda la historia. Entonces, claro, puede dar la sensación de que no tiene un mensaje o incluso David Lynch dijo, bueno, voy a contar esta historia con este código surrealista y ya cada uno que saque sus consecuencias o sus conclusiones sobre la historia, sobre los personajes y ya está, ¿no? Vale, eso es así. Pero insisto, estamos hablando de
directores y directoras que tienen un estilo, un lenguaje muy marcado, propio, atractivo, porque hay mucha gente que también tiene su lenguaje propio y muy marcado y muy definido y muy depurado, pero luego no es tan atractivo, entonces esa gente no lo conoce tanta gente. Pero Tarantino tiene un lenguaje muy propio, es muy imitable, de hecho hay mucha gente que lo imita, ¿vale? Voy a ir más allá. Hay incluso directores que dicen, yo no hago películas para contar mensajes, para lanzar mensajes, yo hago películas para entretener. Bueno, eso, la intención inicial de cada director es un tema aparte. Es decir, yo tengo dos casos concretos en los cuales me fijo mucho cuando hablo de estas cosas y es, por ejemplo, Billy Wilder. Billy Wilder decía una frase muy ingeniosa, como él es un genio, era un genio, decía, yo para enviar mensajes suelo elegir la oficina de correos, una cosa así, no hacer películas. Que tiene gracia la frase. Bueno, él, como he dicho antes, es un genio, espero que estéis de acuerdo conmigo. Santiago Segura en España decía más o menos algo parecido. Decía, yo no quiero contar mensajes, yo quiero hacer que la gente se ría, se entretenga y tal. Y es así, lo consigue. A mí Santiago Segura me parece un tío muy interesante y me lo paso bien con sus películas, con unas más y con otras menos, pero bueno, me lo paso bien. Pero bueno, vamos a atender a estos dos casos, por ejemplo. Billy Wilder. Billy Wilder puede decir, y yo adoro a Billy Wilder y lo tengo en un pedestal y me parece alguien a quien hay que admirar porque lo que hizo fue maravilloso, pero Billy Wilder, no todo lo que diga uno tiene que tomárselo al pie de la letra o tiene que ser verdad, pero digo más, no solamente no es que no sea verdad, es que a lo mejor él no lo sabe, pero está lanzando un mensaje. ¿Por qué digo esto? Si atendemos a películas como El apartamento, por ejemplo, El apartamento de Billy Wilder es la historia de una persona que tiene una situación desfavorable al principio, le ocurren una serie de cosas, él se transforma como personaje y al final hay unas consecuencias. Es decir, eso ya es un mensaje en sí mismo. El ser humano está contando historias desde antes de dominar el lenguaje. El ser humano, más que Homo sapiens, debería ser denominado Homo narrator o algo así, porque somos relatos, somos el producto de las historias que nos han contado. Lo que creemos, las ideologías políticas que tenemos, las cosas que sabemos sobre el mundo, cómo interpretamos el mundo, está en base a ciertos relatos que nos han contado. Y las historias se construyen por el ser humano ancestralmente, desde tiempos remotos, de una forma que se parece mucho a cómo las contamos ahora, no solamente en el cine, pero también en el cine. ¿Qué pasa? Que anteriormente las historias eran mucho más simples, mucho más sencillas, y ahora son mucho más sofisticadas, pero la base primigenia de una narración es un mensaje. Es decir, todas las historias son, o casi todas las historias que interesan al público, al cerebro humano, hay una situación inicial, algo ocurre que cambia un estado inicial y eso al final tiene unas consecuencias. ¿Ok? Eso es la base primigenia de cualquier historia. Y además, esa historia le pasa, por lo general, en el cine le pasa a alguien que a través de esa historia se transforma y esa transformación, esa lucha que hace por conseguir algo, ¿ok?, da lugar a unas consecuencias, a un final de la historia. Y en función de cómo sea ese final, estamos diciéndole al público un mensaje. Billy Wilder pudo decir perfectamente, yo no hago historias para contar mensajes, para lanzar mensajes. Yo hago historias para entretener, pero sin tenerlo, sin ser consciente de ello, estaba lanzando un mensaje. En El apartamento, ¿el mensaje cuál es? Sissy Baxter es una persona del que todo el mundo abusa, se deja abusar por sus compañeros de trabajo para poder tener un ascenso en el trabajo. Al final aprende que hay que tener dignidad, no hay que dejarse abusar y consigue la felicidad a través de una relación amorosa con una persona que conoce durante la historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Por mucho que él diga, no quiero contar un mensaje. El mensaje es, para ser feliz, para vivir situaciones mejores en tu vida, tienes que tener dignidad. Y esta es la historia de una persona que consigue transformarse, que a partir de que tiene dignidad, consigue la felicidad. Si nos vamos con faldas a lo loco, es la historia de dos tipos que, digamos, viven en un mundo de mascarada, se hacen pasar por otras personas que no son,
para intentar salvar su pellejo y salir de una situación desfavorable al principio. ¿Qué pasa? Que solamente al final, cuando consiguen decir la verdad y decir quiénes son y cómo son, es cuando consiguen mejorar su situación. ¿Ok? Escapan de la mafia, el personaje del protagonista, Tony Curtis, consigue el amor de Marilyn Monroe. Pues seguramente no estaba queriendo lanzar un mensaje, pero de alguna forma lo estaba lanzando, de una forma implícita. ¿Por qué? Porque cuando contamos historias, de una forma más o menos consciente, estamos lanzando mensajes. Pero eso es así porque nos hemos acostumbrado, a través de milenios, nos hemos acostumbrado a contar las historias de esa forma. Si volvemos al caso de Santiago Segura tiene una película que es la última que he visto, que es la de Padre no hay más que uno. Padre no más que uno es la historia de alguien que tiene una relación con su mujer y tiene que hacerse cargo de los hijos durante un tiempo cuando la mujer se va de vacaciones, y él dice que sí que puede tirar con la casa y con los niños para adelante mientras ella no está, y se da cuenta de lo duro que es y de las tareas que tienen las madres que no tenemos los padres. ¿Ok? Y de alguna forma la historia, vamos, no es que tenga un mensaje. El mensaje claramente es: si quieres tener una relación auténtica con tu mujer, valora lo que hace, aprecia lo que hace y además participa de lo que hace. No la dejes a ella con todo el trabajo de los niños, de la casa y de todo. Es decir, no solamente existe un mensaje, sino que además es que el mensaje es muy moralista. Y no lo estoy criticando, es una forma de hacer películas como otra cualquiera. Entonces, lo que os quiero decir es que no es obligatorio, pero queráis o no queráis, os va a salir un mensaje. Os va a salir un mensaje. Si nos vamos, por ejemplo, a Tarantino, por ejemplo, Pulp Fiction. Si nos ponemos a analizar la historia en su conjunto, seguramente no vamos a ver un mensaje que se extraiga de la historia en su conjunto, además una historia contada desde distintos puntos de vista, de forma temporal. Pero seguro que si hacemos una lectura de la relación que existe, por ejemplo, entre los personajes de Travolta y de Samuel L. Jackson, ¿acaso no vamos a obtener un mensaje que salga de esa relación, en función de las cosas que ocurren y de cómo acaba la cosa entre ellos? El mensaje puede ser variado entre la relación entre dos personajes. El mensaje puede ser: la lealtad es lo más importante de todo entre dos personas. O por el contrario, en este mundo cruel, lo importante es salvar el culo. ¿Ok? Entonces, a esa conclusión llegaremos en función de la historia, de esa subtrama que vemos entre esos dos personajes. ¿Ok? Es decir, la narración es una cosa que es inherente al ser humano, que no nos vamos a escapar tan fácilmente de lanzar mensajes. Y por eso mismo lo que yo digo es: hagámoslo de forma proactiva, hagamos que los mensajes nos ayuden a crear estructura. Es decir, cuando yo estoy escribiendo un guión, no es un guión no es solamente una sucesión de hechos puestos de una forma cronológica y ya está. Un guión coge forma, coge estructura cuando sabemos qué queremos contarle al público. Si yo quiero contarle al público que asesinar es la forma más clara de ser feliz, por muy disparatado que sea, pero bueno, es mi mensaje, yo quiero lanzarlo al público, podéis no compartirlo, espero que no lo compartáis, yo tampoco lo comparto, pero si yo quiero contarle al mundo eso, y soy muy libre de contarle lo que me dé la gana, construiré una historia en donde al principio el personaje es un personaje timorato, que no es feliz, cuando se convierte en alguien violento y coge las armas y empieza a matar gente, se da cuenta de que él encuentra la felicidad en el asesinato. Yo qué sé, me da igual. En cualquier caso, ese mensaje a mí me ha dado forma, me ha aportado estructura. ¿Ok? Entonces, ya que no vamos a evitar lanzar un mensaje contando nuestras historias, hagámoslo de forma consciente, de forma proactiva, para que esa intención de lanzar un mensaje nos ayude a darle forma a la historia, nos ayude a darle un orden lógico en función de lo que yo quiero contarle al público. ¿Ok? Otra cosa es que el público tenga que estar de acuerdo con eso. Otra cosa es que el público, pues no sé, lo acepte o no lo acepte el mensaje. Pero eso es otro debate, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Pero cuidado, yo estoy hablando de un mensaje mío. No estoy hablando de verdades absolutas. Yo estoy hablando de que un mensaje es interpretable y, por supuesto, como he dicho antes, puede ser aceptado o no.
hacer lo otro, hacer, digamos, hablar de verdades absolutas, asentar verdades que yo considero que son absolutas para todo el mundo, eso es la propaganda. Eso es lo que hacen los estados totalitarios para convencer a la masa de lo que a mí me interesa, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido un poquito mejor en qué consiste esto de contar historias y qué hay con eso de trasladar mensajes al público, ¿vale? He intentado explicarlo lo mejor que sé. Si tenéis dudas, no dejéis de transmitírmelas, por favor, o de comentarlas abajo, o decirme qué pensáis con respecto a esto abajo en los comentarios. Muchas gracias por estar ahí, ha sido un placer como siempre. Volveremos con otro vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho ya, y os dejo con alguna recomendación de algún otro vídeo que seguro que puede ser de vuestro interés. Gracias, hasta siempre.